Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el ámbito de la educación. Esto en el marco del doctorado en educación. Mi nombre es Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy vamos a abordar la sesión número 7, la cual abarca el tema del financiamiento y sostenibilidad del cambio tecnológico en la educación. Antes de iniciar, vamos a revisar que dentro del propósito de esta asignatura, pues está el proporcionar a todos los estudiantes de este doctorado una comprensión profunda de la política y gestión del cambio tecnológico en el contexto educativo. Asimismo, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para analizar y evaluar las diversas políticas que tienen pues aplicación específicamente en los procesos de integración de tecnología en el ámbito educativo y también de esta forma adquirir ciertos conocimientos prácticos sobre cómo gestionar el cambio tecnológico de manera efectiva en diversos tipos de instituciones educativas. En ese sentido, la sesión del día de hoy, que ya mencionábamos, la sesión número 7, tiene por finalidad proporcionar a los doctorandos esta comprensión integral sobre cómo pues, tiene un rol fundamental el financiamiento y el enfoque de la sostenibilidad para que de esta manera se pueda impulsar de manera permanente, efectiva y pues también rentable el cambio tecnológico en el ámbito educativo. Esto también tiene por finalidad dotar a los estudiantes de herramientas y pues una serie de conocimientos que en su práctica cotidiana, ya sea como directivos, administradores, docentes o académicos, pues puedan promover diversos tipos de iniciativas tecnológicas que sean exitosas, que sean colaborativas y que sean de largo plazo. Todo esto que tenga también como beneficio e impacto el mejoramiento de la calidad y la accesibilidad de la educación. El día de hoy nos vamos a centrar en tres temas pues, centrales para comprender la importancia del financiamiento y este enfoque de la sostenibilidad, a partir de una revisión muy general de cuál es el estado actual del cambio tecnológico en la educación, porque ello puede determinar en gran medida ese requerimiento financiero para una institución. Como número dos, tenemos la revisión de la importancia del financiamiento en el cambio tecnológico, es decir, uno de los elementos, si no el más importante, pues uno de los más críticos que permiten habilitar o deshabilitar estos procesos de transición tecnológica. El tercer tema está enfocado en modelos de sostenibilidad para el cambio tecnológico en la educación y que, como veremos, pues no nada más se acota al rol tanto del docente como del alumno, sino incluso de autoridades, de padres de familia y de otros actores que son parte de la comunidad educativa de una institución. Ahora bien, vamos a comenzar retomando algunas de las conclusiones a las que llegamos la sesión pasada, la cual versaba sobre las políticas y prácticas más sustantivas en el marco de la ciberseguridad y la protección de datos. La primera conclusión a la que llegamos fue que la ciberseguridad y la protección de datos en el contexto educativo pues son aspectos críticos por la sensibilidad, la relevancia y la vulneración que con el paso del tiempo y el desarrollo de capacidades por otro tipo de actores criminales, pues pueden generar, ¿no? Los efectos que pueden derivar de ello. Por lo tanto, las instituciones educativas día a día pues van a enfrentar una serie de amenazas, de riesgos y de vulnerabilidades derivados de ataques informáticos y que muchos de ellos están correlacionados con las violaciones de datos. En este sentido, la primera conclusión a la que llegábamos la sesión anterior es de que pues los responsables en la educación, autoridades, docentes, directivos, administrativos, incluso padres de familia y alumnos, pues adopten políticas y prácticas que sean sólidas para salvaguardar la información sensible y garantizar la implementación de entornos tecnológicos de manera segura. La segunda conclusión estaba orientada a señalar que pues las leyes y las regulaciones en materia de protección de datos pues juegan un papel toral para mantener condiciones de ciberseguridad educativa.
Y por lo tanto, digamos de manera paralela, la identificación de vulnerabilidades y riesgos, así como la capacidad de implementar medidas adecuadas, pues tenían pues un impacto positivo en evitar sanciones legales y la pérdida de confianza, tanto por autoridades como padres de familia y alumnos. Por lo tanto, las instituciones pues deben de orientarse a adoptar buenas prácticas, también concientizar y formar y capacitar a su personal y alumnos en materia de ciberseguridad y gestionar incidentes de manera pues eficiente para que la cultura que se promueva sea de un carácter riguroso y robusto. Si bien el tema de la ciberseguridad veíamos que no necesariamente tiene que ver con una cuestión técnica, sino simplemente con las prácticas que todos los días al interactuar con nuestros dispositivos, pues podemos generar condiciones que protejan nuestra información, nuestros datos y nuestros, en este caso, contenidos, ¿no? Que pueden ser críticos en muchos sentidos. La tercera conclusión estaba orientado a reflexionar sobre el hecho de que la tecnología pues ha avanzado, está avanzando y seguirá avanzando en el futuro, y por lo tanto el tema de la ciberseguridad es algo que no se puede dejar al margen del ámbito educativo, por lo cual las instituciones e incluso los usuarios, todos los que estamos interactuando, pues debemos adaptarnos de manera permanente. Entonces, la implementación de herramientas de tecnologías relativamente avanzadas como la encriptación, la autenticación de multifactor y el análisis de comportamiento respecto a nuestros hábitos digitales, pues es vital para poder evitar y mitigar las amenazas emergentes en este contexto. También en este sentido, las instituciones educativas pues deben mantenerse actualizadas en todo momento para afrontar desafíos futuros en ciberseguridad y también pues tener capacidad de proteger los datos de manera continua, tanto de sus alumnos como de su personal, y pues también dotarlos o tratar de un entorno de privacidad eh, de todos los involucrados en el proceso educativo. Y veíamos algunos ejemplos, ¿no? De cómo en algunas plataformas, pues, invariablemente se tienen que ceder datos de identificación y que pasan a terceros, que, de acuerdo al marco normativo nacional o internacional, pues, deben también de asumir cierta responsabilidad respecto al manejo que le dan a esos datos. Entonces, tomando como base estas tres conclusiones de nuestra sesión anterior, iniciamos el día de hoy con un cuestionamiento general. ¿Cuál es el estado actual del cambio tecnológico en la educación? Es decir, ¿cuáles son esos avances y tendencias tecnológicas que al día de hoy, en mayor o menor medida, pues se están aplicando en diversos niveles educativos para diversos fines? Ahorita, digamos, no vamos a ver a detalle cada una de ellas, pero vamos a dar un panorama amplio. Y partimos con la identificación de la realidad aumentada y la realidad virtual, que estas tecnologías pues están orientadas a generar un entorno de inmersión en el aprendizaje realista y práctico, es decir, generar simulaciones que enriquezcan la experiencia del alumno, del estudiante, y también esto incida en un aprendizaje significativo. Un segundo elemento, pues, es la inteligencia artificial, como lo hemos visto también las últimas semanas, meses, y esto también, pues, tiene un impacto en la personalización, retroalimentación y automatización de la educación, en todo sentido y en todos los niveles. El tercer elemento es el aprendizaje adaptativo, que está muy ligado a lo anterior, a la inteligencia artificial. En este caso, este aprendizaje adaptativo se logra a partir del contenido y la retroalimentación personalizados que ciertos sistemas o plataformas pues brindan a cada estudiante dependiendo de su desempeño, sus fortalezas, sus carencias, sus conocimientos generales, etcétera. Un cuarto punto lo observamos en la gamificación, ¿no? Esta tendencia pues está relacionada a la forma en la cual se usan elementos de juego, de videojuegos, de juegos de mesa, por ejemplo, para motivar el aprendizaje en el alumno. Y obviamente esto apoyado en recursos digitales, tecnológicos. Un quinto avance y tendencia tecnológica lo observamos en el e-learning, que no es otra cosa más que ese aprendizaje efectivo a través de Internet, de una serie de plataformas
que pues están orientadas a desarrollar capacidades de aprendizaje en diversas temáticas. Posteriormente tenemos también el avance de los MOOCs, que son los cursos abiertos de acceso masivo, que pues brindan una oferta de cursos en línea abiertos y gratuitos para cualquier tipo de, digamos, de usuario, tanto adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Y esto también ha, digamos, abierto la posibilidad de ampliar el alcance de la educación en muchos sentidos. Finalmente tenemos la tendencia del aprendizaje social. Esta, pues, como bien sabemos, el rol, la función que juegan muchas redes sociales, algunas con mayor o menor fin educativo, pero genera un entorno y brinda herramientas para la interacción con otros, para aprender y colaborar en diversos sentidos. También observamos tendencias tecnológicas relacionadas con o bueno, mejor dicho, estas avances que mencioné previamente, pues están ligados con una serie de tendencias tecnológicas aplicadas a la educación que pues las integra, las sintetiza y va marcando una serie de corrientes respecto a cómo la tecnología es aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos observar de manera muy general 4 de ellas. La primera es la educación personalizada, que es decir, es aquella que tiene un enfoque en las necesidades individuales de cada estudiante y diversas, digamos, avances tecnológicos que enlistábamos previamente pueden ser útiles para promover este tipo de educación. También tenemos la educación híbrida, que es una combinación de aprendizaje presencial y en línea, que pues también derivado del entorno de la pandemia que tuvimos en los últimos años, pues promovió esta nueva forma de educación y que pues también se ha quedado pues de manera casi permanente en muchas instituciones, tanto educativas como de otra naturaleza. Una tercera tendencia pues es la educación en línea, que pues a partir de la intensificación del proceso de digitalización de la sociedad en general a nivel global, pues la educación en línea pues permitió llevar a cabo un aprendizaje efectivo a través de Internet, obviamente haciendo uso de una gran diversidad de plataformas y de pues aplicaciones digitales. Entonces, esto también pues va muy ligado con la cuarta tendencia, que es la educación a distancia y que permite aprender sin necesidad de asistencia presencial y que justamente fue el corazón propio de las dinámicas educativas durante la pandemia, incluso ya hacia el final de esta emergencia sanitaria a nivel global. Ahora bien, al considerar todo el proceso digamos, de valoración de los recursos financieros y del enfoque de la sostenibilidad aplicado a los procesos de cambio tecnológico en la educación, pues no se pueden obviar una serie de desafíos y oportunidades que impactan, digamos, en la integración efectiva de la tecnología en las instituciones educativas. Y ahorita vamos a resumirlo de manera muy concreta. Un primer desafío lo observamos en el costo. La tecnología, pues sí, brinda muchas ventajas, muchos beneficios, pero eso, digamos, va muchas veces acompañado de su naturaleza pues, de costos principalmente para instituciones educativas y especialmente aquellas que, pues, por alguna manera, de alguna manera tienen recursos limitados, ¿no? Entonces, eso es sin duda un desafío porque tiene impactos en ampliar las brechas socioeducativas y también digitales respecto a aquellos que tienen acceso a una educación en instituciones con recursos financieros, pues, holgados, y aquellos que tienen pues una participación en instituciones educativas con recursos limitados. Entonces, ese es un primer desafío. Un segundo desafío lo observamos en la infraestructura. Es decir, las instituciones educativas deben de tener una serie de recursos de infraestructura que sean adecuados, correspondan con esas necesidades y con ese potencial de empleo de la tecnología para que se pueda apoyar su uso. Y pues podemos referir varios ejemplos, como pues el disponer de computadoras con ciertas capacidades, una conexión a internet con ciertas también velocidad, accesos, etcétera, cobertura, y también pues la posibilidad de emplear licencias de software educativo, que también pues muchas de ellas implican
costos ya sea por alumno, por licencia, etcétera, ¿no? Entonces, son dos desafíos que están íntimamente relacionados. Un tercer desafío, también como lo hemos visto a lo largo de esta asignatura, pues es la capacitación. Tanto los docentes como administradores, incluso directivos, deben de tener una capacitación básica para el uso y el mantenimiento que se le debe de dar a la tecnología de manera efectiva en el aula. Y que también, pues esto va en paralelo a la integración de áreas especializadas de tecnología en una institución educativa para habilitar, para llevar a cabo todo el proceso de gestión y de cambio tecnológico, de sustitución tecnológica, de adquisición de recursos, así como de brindarles un mantenimiento, pues, permanente, ¿no? Periódico. Un cuarto desafío lo observamos en la aceptación, es decir, no todos los maestros, no todos los alumnos, incluso no todos los padres de familia, pues pueden estar dispuestos a emplear la tecnología en el aula o incluso fuera de ella, ¿no? Por pues una serie de cuestiones incluso culturales, sociales, personales. Entonces, pues justamente como lo hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? Este proceso de cambio tecnológico, pues se enfrenta en muchas ocasiones a resistencias que como ya mencioné pueden derivar de pues una serie de ideas, de creencias, de prácticas sociales y culturales. Y finalmente, el desafío que también está estrechamente ligado con lo que veíamos ahorita con las conclusiones de la sesión número 6, que es la privacidad y la seguridad. Es decir, las instituciones deben de tener capacidades, políticas y procedimientos para que protejan la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes en todo momento. De otra manera, pues puede estar en riesgo la viabilidad de seguir empleando estos recursos tecnológicos. Y en contraparte, podemos observar también una serie de oportunidades que son inherentes al potencial tecnológico y a los impactos que han generado, pues, en la sociedad en las últimas décadas. Como ya referíamos, pues una de ellas es la personalización, es decir, permite a los docentes o incluso al alumno mismo a personalizar su propio aprendizaje, proporcionando herramientas, contenido, actividades, pues centradas en el perfil del usuario, en este caso del estudiante. Esto también está ligado con una segunda oportunidad, que es la interacción. Por lo tanto, la tecnología pues se establece como un recurso que ayuda a los estudiantes, también a los docentes y a otros expertos a interactuar con el contenido que ellos generan, que observan, digamos, en la literatura o en ciertas plataformas, y también establecer comunicación con otros estudiantes de manera significativa, ¿no? Esto tiene un impacto sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra oportunidad está la accesibilidad. Es decir, que pues alumnos con algún tipo de discapacidad, principalmente cognitiva, pues tengan pues maneras más amigables, más accesibles para acceder a estos contenidos, a estas dinámicas educativas y también tengan pues un factor positivo, ¿no? Dentro de su proceso de formación. También podemos observar la reducción de costos. La reducción de costos, digamos, si bien lo veíamos ahorita en unas diapositivas atrás, que los costos en sí eran un desafío, también la tecnología, digamos, puede brindar de manera paralela oportunidad para reducir algunos costos en términos educativos. Por ejemplo, al optimizar u automatizar tareas o digitalizar algunos recursos que si son materiales, requieren espacio, requieren mantenimiento o que pueden llegar a ser mucho más costosos. Entonces, todo este acceso a recursos educativos en línea puede ser una buena oportunidad para abatir costos en otras áreas. Y finalmente, también las oportunidades están en el ámbito de la innovación, es decir, la tecnología brinda herramientas para que las instituciones educativas modifiquen, hagan mejoras, optimicen métodos de enseñanza y de aprendizaje, o incluso también optimicen todos sus procesos administrativos, ¿no? Para gestión de datos de usuarios, de alumnos, etcétera. Y bueno, esto invariablemente, estos desafíos y estas oportunidades, pues se pueden ver
de manera clara en diferentes niveles educativos. De manera central, este proceso de cambio tecnológico pues, es transversal a todos los sistemas educativos nacionales. Por lo tanto, podemos observar casos muy concretos en diversas, digamos, instancias de estos niveles educativos. Por ejemplo, en la educación infantil podemos observar que la tecnología suele ser empleada para promover un desarrollo cognitivo, social y emocional de los infantes. Por ejemplo, pueden los niños utilizar computadoras para jugar videojuegos educativos, aprender idiomas o incluso, pues también poner en práctica ciertas capacidades o, este, o habilidades relativas al arte digital. También tenemos dentro de la educación primaria, pues, por ejemplo, que la tecnología puede ser empleada para ayudar a los estudiantes a aprender algunos tipos de conocimiento que son de naturaleza abstracta, principalmente, como son las matemáticas, las ciencias, o aquellas que pues requieren mantener, digamos, anclada la atención del alumno, en este caso, la lectura y la escritura. Podemos mencionar como ejemplo que los estudiantes pueden usar computadoras para realizar experimentos, ¿no? De alguna área como física, como química, como biología, y por lo tanto también pues apoyar ese proceso de aprendizaje en videos educativos o practicar habilidades de escritura. Entonces, las tecnologías brindan esa capacidad de simular y experimentar en entornos que pues son seguros. A nivel secundaria, podemos observar también que la tecnología se puede emplear para brindar un apoyo a los estudiantes a prepararse a la universidad o la carrera profesional, es decir, que ellos puedan ir desarrollando de manera personalizada cursos en plataformas muy específicas que vayan reforzando aquellas debilidades dentro de sus conocimientos, por ejemplo, en áreas tal vez de matemáticas o áreas de español, áreas de historia, dependiendo cómo el sistema va analizando, evaluando su desempeño y lo va retroalimentando. Y bueno, también podemos mencionar como ejemplo que los estudiantes a este nivel pueden usar computadoras para acceder a bases de datos con información muy específica, realizar investigaciones y crear presentaciones de apoyo. A nivel superior, tal vez es mucho más evidente este proceso de cambio tecnológico. Por ejemplo, la tecnología puede brindar a los alumnos a aprender de forma independiente, porque digamos que la disponibilidad de herramientas, de recursos, de conocimientos, pues es mucho más sencilla. También esto, digamos, brinda herramientas para colaborar, para interactuar con otros estudiantes y acceder a recursos educativos de prácticamente de todo el mundo, ¿no? En otros idiomas. Entonces, los estudiantes de manera muy concreta podemos señalar que pueden usar computadoras para tomar cursos en línea, trabajar en proyectos grupales o leer artículos académicos que de otra manera una institución educativa pues le sería tal vez un poco costoso, ¿no? Adquirir o diseñar este tipo de cursos o estar convocando alumnos en ciertos horarios para trabajar en proyectos grupales o incluso adquirir bibliografía que puede ser costosa y que puede pues tomar su tiempo en su llegada en formato físico, ¿no? Entonces, de manera general, así podemos nosotros observar esta primera parte de la sesión del día de hoy. Eh, también, bueno, podríamos dar paso entonces a una segunda sección donde vamos a cuestionarnos, bueno, entonces, dentro de todas estas corrientes, tendencias que definen el estado actual del cambio tecnológico en la educación, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el factor financiero en este proceso de cambio tecnológico? Bueno, pues si bien no es el único o el más importante, es un factor crítico. Por lo tanto, los análisis de los costos asociados a la implementación de la tecnológica en la educación, pues es un factor en el cual debe de haber personal capacitado y especializado para no nada más adquirir recursos tecnológicos, sino proyectar todo su, digamos, eh, su proceso de mantenimiento, de sustitución, etcétera. Todo esto en su conjunto permite a la institución desarrollar sus propias capacidades tecnológicas.
Entonces, partimos de la concepción de que el análisis de costos asociados a la implementación tecnológica es un proceso que ayuda a identificar y a cuantificar los costos de implementar tecnología en un sistema educativo, en una institución prácticamente. Entonces, este análisis puede ser utilizado para tomar decisiones sustentadas, fundamentadas, bien informadas sobre la implementación de tecnologías en la educación y para asegurar que los beneficios de ese recurso tecnológico pues siempre sean superiores a los costos que eso implica. De otra manera, pues no tendría mucho sentido incorporar tecnología al ámbito educativo. Entonces, los pasos para la elaboración de un análisis de costos asociados a la implementación tecnológica, pues, digamos, de manera general en varios modelos pueden ser identificados de la manera siguiente. Y de alguna manera la figura de la derecha lo resume, ¿no? Cómo este servicio o recurso tecnológico pues, debe de considerar su funcionalidad, su disponibilidad, sus costos, su rendimiento y su capacidad, ¿no? Entonces todo esto, digamos, es parte de esos atributos que se deben de considerar tanto en productos como en servicios tecnológicos y que a final de cuentas definen su calidad. Entonces, un primer atributo a considerar en este caso, o una primera fase, es identificar qué recursos son necesarios para la implementación de la tecnología. Y esto puede incluir desde costos de hardware, software, capacitación, mantenimiento y otros gastos relacionados, que ahorita vamos a ver también más adelante, tanto gastos directos como indirectos. Y del lado derecho podemos observar en esta tabla, pues, una lista, digamos, muy general de cuáles son esos recursos que pudieran ser necesarios para implementar la tecnología, ¿no? Aspectos de hardware como computadoras, cables, portátiles, redes, etcétera, servidores. Aspectos de software, bueno, sistemas operativos, bases de datos, herramientas de monitoreo, etcétera. Personas, bueno, ¿qué personas especialistas requerimos para la implementación de la tecnología y cómo eso va a impactar en el costo de nómina, en gastos de, digamos, de adecuación de la estructura orgánica o de las instalaciones? Que nos lleva al siguiente punto, propiamente las instalaciones. ¿Qué oficinas, qué almacenes, qué áreas seguras o qué servicios vamos a requerir de manera adicional? Y también, bueno, qué servicios externos vamos a requerir para poder implementar este proceso de cambio tecnológico. Servicios de seguridad, de outsourcing, de recursos de apoyo, digamos, tecnológico para cuestiones de eventuales de alguna vulneración. Y finalmente, bueno, transferencias, ¿no? En este caso, pues aplica a las grandes instituciones educativas, ¿no? Universidades con muchos campus que eventualmente pudiera implicar transferencias, ¿no? De cargos internos de otros centros a, digamos, a otra parte de la organización. Ahora bien, la segunda fase está en cuantificar los costos de los recursos identificados, es decir, ya que en este caso, el gestor tecnológico dentro de la institución educativa identificó esos recursos, ahora los tiene que cuantificar. Esto se puede hacer realizando una variedad de métodos, incluyendo investigación de mercado, estimaciones de costos o análisis de datos históricos. Y justamente lo que les decía, en la tabla de la derecha podemos ver que estos costos se pueden desagregar en diversos tipos, ¿no? Costos de capital, costos operativos, costos directos, costos indirectos, costos absorbidos, no absorbidos, fijos y variables, ¿no? Aquí dependerá, digamos, la complejidad del plan que se requiera. Puedes considerar cada una de estas variantes. También, bueno, vamos a la tercera fase, que es evaluar propiamente cuáles son los beneficios de la implementación de la tecnología, es decir, qué va a ganar la institución al hacer ese digamos, esfuerzo pues no quisiera decir de gasto, sino de una inversión en recursos tecnológicos y que pues invariablemente esto incluye el beneficio para los estudiantes, los maestros, administradores y otros miembros de la comunidad educativa, como pudieran ser los padres de familia o incluso los directivos. Entonces, del lado derecho podemos ver en este diagramita cómo pues estos aspectos de servicios externos, software, personas, transferencia, hardware o instalaciones, que era este primer nivel de necesidades, se van, digamos, acotando a los elementos propiamente de costos que se reflejan en costos directos, como pudieran ser hardware, software, personal o servicios externos. También costos indirectos absorbidos, como es el hardware, el software o las instalaciones,
o costos indirectos no absorbidos, hardware, software, personas de transferencia, instalaciones, servicios externos, y digamos que la suma de todos estos costos, que incluso los veíamos en esta tabla, pues nos da un costo total del servicio, o mejor dicho, del proceso de implementación tecnológica. Ahora bien, es muy recomendable no nada más acotarse a un solo plan o a una sola, digamos, propuesta de implementación tecnológica. De otra manera, no habría, digamos, punto de comparación para establecer tal vez digamos, una alternativa mucho más rentable, mucho más eficiente. En este caso, se recomienda, pues, las tres fases anteriores, llevarlas a cabo en diversas, digamos, alternativas para que en una cuarta fase se comparen los costos y los beneficios de la implementación de la tecnología o de las tecnologías consideradas. Esto permitirá, de manera importante, a determinar si los beneficios de la tecnología superan los costos. Y de alguna manera también del lado derecho, en el diagramita superior, podemos observar cómo cada uno de estos clientes o, digamos, opciones A, B y C, pues pueden, digamos, tener una comparativa respecto a costos indirectos absorbidos o no absorbidos, y eso nos permite hacer un comparativo, ¿no? Ya en números cuantitativos o en cuestiones cuantitativas podemos verlo reflejado en la parte de abajo, en la tabla, ¿no? Ya, digamos, haciendo una comparativa de el importe total de un recurso tecnológico, lo que una institución educativa va a invertir en hardware, en mantenimiento, en personal, etcétera. Digamos, dar una revisión mucho más puntual de este proceso de análisis de costos asociados a la implementación tecnológica, recomiendo revisar un texto de Sánchez Delgado, Villamizar Estrada y Rojas Contreras de 2016 sobre un modelo de costos de servicios de tecnologías de información en instituciones de educación superior. Ahí lo ilustra y lo aclara bastante bien todo este modelo, digamos que es muy efectivo, digamos, muy sencillo de llevar para su implementación, y que justamente concluye en una quinta fase, pues propiamente ya en la toma de decisiones sobre la implementación de la tecnología, ¿no? Ya habiendo comparado, analizado los costos que están asociados a la implementación de una o varias alternativas tecnológicas. En esta quinta fase, pues la decisión debe de estar siempre sustentada en el análisis de costos, como ya se refirió, pero también de los beneficios y de otros factores como las necesidades y las prioridades de la comunidad educativa. Y que justamente también en sesiones anteriores de esta asignatura lo vimos, ¿no? Cómo a partir de la identificación de necesidades, el análisis y alcance, la especificación, la producción y la evaluación, son elementos que nos permiten señalar o tener, digamos, claridad de cuál es la tecnología más pertinente para implementar en nuestra institución educativa. Y bueno, un elemento que también es sustancial, muy relativo, muy importante, perdón, para emprender estos procesos de cambio tecnológico, pues son las fuentes de financiamiento, ¿no? Y que digamos que en la literatura o en la práctica también lo podemos observar, pues hay una serie de fuentes disponibles para proyectos educativos con enfoque tecnológico. Ahorita vamos a revisar al menos 4 de ellos. La primera de ellas es pues los fondos gubernamentales, ¿no? Que son los más comunes, principalmente para instituciones de orden público, pero también hay casos de instituciones privadas que se ven, digamos, son beneficiarias de estos fondos gubernamentales, que suelen, digamos, provenir de diversas entidades, ya sea de secretarías o de ámbitos de la administración pública sobre economía, educación o ciencia y tecnología, tanto a nivel federal, estatal o local, a partir de la oferta que hacen de programas de financiamiento para proyectos de cambio tecnológico en escuelas, ¿no? Y estos programas en algunos casos suelen cubrir a fondo perdido o parcialmente, pues los costos que implica la adquisición de hardware, software, capacitación, mantenimiento y otros gastos relacionados. Dependerá mucho de la política impulsada a nivel federal, estatal o local. Y bueno, podemos al menos mencionar dos ejemplos, ¿no? Muy claros, ¿no? Aquello que se impulsó a partir del año 2000, en la administración del gobierno de Vicente Fox, hacia el 2006 también, y este proyecto de enciclomedia,
¿no? Que también fue un proyecto impulsado obviamente desde el gobierno federal y que pues tuvo pues también, digo, una serie de controversias, de críticas, no tanto por el diseño del proyecto, sino por la implementación. También podemos observar otro ejemplo, en este caso, como lo planteó el programa, el Plan Nacional de Desarrollo, perdón, 2013 y 2018, y su programa sectorial en educación, porque se estableció justamente como una meta nacional eh, el número 3, que es México con educación de calidad, y que también estuvo muy ligado con la estrategia transversal 2, gobierno cercano y moderno, y que esto en conjunto pues atendía el objetivo general de llevar a México a su máximo potencial. Entonces, dentro de esta arquitectura del Plan Nacional de Desarrollo de la administración anterior, pues obviamente se destinaron recursos para la instrumentación y la puesta en práctica, la implementación propiamente de los programas sectoriales en el ámbito educativo y que estaban pensados a materializar estos objetivos y metas pues a un nivel nacional. Entonces es importante considerar que dependiendo de la política, tanto de gobierno, sí, principalmente la política gubernamental de la administración en curso, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, pues es que se brindarán y se habrá disponibilidad de recursos gubernamentales para proyectos educativos con enfoque tecnológico. Una segunda fuente de financiamiento se observa en los fondos privados. Y en estos fondos privados, pues se establece que hay una serie de organizaciones privadas, digamos, de diversas naturalezas. Muchas de ellas suelen ser tecnológicas, empresas privadas o ONGs también, que ofrecen financiamiento para proyectos de cambio tecnológico en escuelas. Y estas organizaciones pueden incluir, como ya mencioné, empresas, fundaciones, asociaciones, ¿no? Unas, digamos, de las empresas que pues en los tiempos recientes han estado muy activas respecto a la implementación de estos proyectos educativos con enfoque tecnológico, pues han sido las empresas tecnológicas. Obviamente porque están generando todo un mercado al respecto, ¿no? En los sistemas educativos y eso se puede comprender porque es muy fácil encontrar este tipo de referentes, ¿no? Como el de la derecha, el de la imagen, cursos gratuitos de capacitación digital para pues el uso de estas plataformas, ¿no? Microsoft Teams, una sola plataforma, un solo registro, etcétera, pero pues es la estrategia a partir de la cual estas empresas van generando un mercado, también hay que decirlo, ¿no? Van generando cierta eh, pues atracción por parte de ciertos sectores educativos e incluso en algún punto pues cierta dependencia, ¿no? Y ellos en ese sentido aseguran un mercado para el mediano o largo plazo. Pero pues digamos que dentro del esfuerzo o del espíritu de estos fondos privados es que pues impulsan o detonan proyectos educativos que de otra manera sería complejo iniciar. Otra fuente de financiamiento son los fondos de la comunidad, es decir, comunidades educativas recaudan fondos para proyectos de cambio tecnológico en escuelas. Y en este caso la recaudación puede ser a través de varias formas, ¿no? Eventos de recaudación de fondos, donaciones individuales, campañas de donación o incluso cooperaciones de padres, de asociaciones de padres de familia convocadas por ellos mismos o incluso en algunas ocasiones por la misma institución educativa. Digamos que no tiene el mismo alcance que los fondos gubernamentales o los privados, pero también es una manera, digamos, de proveer capacidades financieras a una institución para sus propios proyectos. Y finalmente los fondos propios, es decir, pues como las escuelas también pueden utilizar sus propios recursos para financiar proyectos de cambio tecnológico y que, bueno, dependiendo de la institución educativa, pues dependerá la efectividad, la velocidad de ese proceso de implementación. Y bueno, estos fondos suelen usualmente venir de presupuestos escolares, de donaciones privadas o de ingresos de actividades extracurriculares, principalmente en instituciones que brindan estudios a nivel superior o ya a nivel posgrado. Ahora bien, podemos establecer una serie de estrategias para gestionar de manera eficiente los recursos financieros en el ámbito educativo. Es decir, no nada más esto está en función de planear y obtener recursos,
sino cómo se gestionan y se implementan de manera eficiente. Entonces vamos a mencionar algunas de las estrategias que dentro de la literatura se observan. Y que en el texto de Zambrano Elizondo, Factores de impacto de tecnologías de información en la gestión de instituciones de educación superior públicas de México, pues también se pueden identificar algunas de ellas, ¿no? Una de ellas, podemos mencionar, que es establecer objetivos claros y medibles. Todo proyecto tecnológico para el ámbito educativo debe de comenzar con este proyecto en el cual haya claridad y mucha, digamos, muy bien delimitados los alcances de esos proyectos. Esto ayudará entonces a enfocar y encauzar los esfuerzos y también a garantizar que los recursos se empleen de manera, pues, efectiva. De ahí pasamos a una segunda estrategia, que es desarrollar el plan detallado, que tiene que ver mucho con el análisis de costos que también planteábamos diapositivas atrás. A partir del establecimiento de objetivos concretos, pues es importante desarrollar un plan detallado que permita explicar cómo se van a alcanzar. Y ello va a recurrir a un cronograma, un presupuesto y un plan de comunicación. Como tercera estrategia tenemos la recolección de datos y el seguimiento del progreso, es decir, estar atento a todo el proceso de implementación para identificar en cualquier momento algún problema potencial y tomar las medidas correctivas necesarias o incluso preventivas. También tenemos como estrategia, pues, el establecimiento de un presupuesto realista, ¿no? Y que esto está totalmente asociado al análisis de costos que veíamos anteriormente. Esto, pues, obviamente, siempre debe de estar ajustado a las capacidades financieras, a la realidad financiera tanto actual como a futuro de la institución, para evitar gastos excesivos o incluso, pues, poner en riesgo la viabilidad de la misma institución. Y de esta manera se pueda garantizar que los recursos tecnológicos y específicamente financieros, perdón, se utilicen de manera efectiva. También tenemos como estrategia para gestionar estos recursos financieros, pues, la capacidad de la institución de ser flexible y adaptable. Es decir, que se consideren la posibilidad de que surjan imprevistos, ¿no? Que surjan situaciones que estén fuera de lo planeado y que, por lo tanto, el plan pueda irse ajustando a esas necesidades y a esas demandas, o incluso a la aparición de ciertas oportunidades que puedan ser capitalizadas a lo largo del proyecto. Y finalmente también está la estrategia de comunicación con todos los interesados, es decir, desde la definición de objetivos hasta el proceso de implementación y los resultados. Se debe de comunicar de manera clara a, pues, todos los interesados en el proyecto, ¿no? Que va desde los estudiantes, los maestros, administradores, padres de familia y patrocinadores. Y esto también ayuda a generar un entorno de confianza y de apoyo y de corresponsabilidad para que el proyecto, pues, llegue a su curso de manera exitosa. Y bueno, finalmente, como parte incluso del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, en este caso, los proyectos de implementación de tecnologías en el ámbito educativo, pues debe de ir, digamos, apoyado de todo un proceso de evaluación. Es decir, determinar en qué porcentaje se han logrado los objetivos, y también, pues, esto también permitirá identificar áreas de oportunidad para futuros subsecuentes en el ámbito tecnológico. Y bueno, esto nos lleva a la tercera parte de la sección, de la sesión del día de hoy, que es, bueno, qué tipo de modelos permiten entonces la sostenibilidad del cambio tecnológico en la educación. Pareciera algo, pues, muy obvio, pero vamos a tratar de desmenuzar esos modelos que permiten llevar a buen puerto los procesos de cambio tecnológico. Todo parte, como veíamos, de esta última estrategia de evaluación. Aquí vamos a mencionar, digamos, cuáles son las características de los modelos de sostenibilidad aplicados a proyectos tecnológicos de carácter educativo, y que, bueno, partimos de la concepción de que la sostenibilidad es un concepto que refiere a la capacidad de las instituciones o de los sistemas en general de satisfacer sus propias necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer las suyas. Es decir, el hecho de que una institución actualmente pueda implementar recursos tecnológicos no lo debe de hacer a costa de que en futuras gestiones o futuras generaciones esa institución no sea capaz de actualizar esas capacidades tecnológicas o adquirir nuevas. Entonces, en el contexto de los proyectos tecnológicos educativos, la sostenibilidad debe de entenderse como esa capacidad que deben de tener las instituciones, pero en específico los proyectos, para satisfacer necesidades educativas de los estudiantes sin comprometer los recursos naturales, sociales o financieros propiamente de la institución. Y del lado derecho podemos ver un modelo muy general, el modelo ITS de desarrollo sustentable, que pues entre otras, digamos, tiene una dimensión institucional, una dimensión ambiental, una dimensión económica y una dimensión social que, bueno, ahorita vamos a profundizar. El primer modelo es aquel, digamos, cuyos proyectos están orientados a la sostenibilidad económica y por lo tanto se centra en la reducción del impacto económico de los proyectos educativos, en este caso de carácter tecnológico. Y esto se logra al utilizar tecnologías que son eficientes en el uso de energía, reciclando o reutilizando materiales y reduciendo el desperdicio, ¿no? Pudiera ser algo muy elemental, pero puede que haya, por ejemplo, reguladores de energía que reduzcan de alguna manera el, eh, el consumo de energía de dispositivos de cómputo, o que también eviten que estos se puedan estropear de manera muy frecuente y que pues el impacto económico que eso podría tener pues sería considerable. Del lado derecho podemos observar en amarillo esta esfera de este modelo de sostenibilidad económica, que como veremos más adelante está asociada al modelo de sostenibilidad social y medioambiental. En respecto a su vínculo con lo social, pues está toda esta lógica de la equidad, cómo, digamos, independientemente del estrato socioeconómico, pues una institución, un grupo de alumnos pueden acceder a esos recursos tecnológicos, ¿no? Y por lo tanto el acceso es equitativo y el impacto en la educación de igual manera lo es. En el vínculo entre el modelo de sostenibilidad económica con el medio ambiente, pues debe de estar la viabilidad, ¿no? Es decir, cuáles son los estragos o los efectos, mejor dicho, que tendrá la tecnología a emplear respecto al medio ambiente, tanto a corto, mediano o largo plazo. El segundo modelo de sostenibilidad social lo vemos en color morado y es el de sostenibilidad social. Y este modelo se centra o sus proyectos se centran en el impacto social de los proyectos educativos. Y se puede, digamos, lograr utilizando tecnologías que son accesibles para todos los estudiantes independientemente de su situación económica o social, que era justamente lo que les decía en este traslape entre el modelo centrado en lo económico y lo social, ¿no? Ahí está parte de la equidad. Y de igual manera, pues está el vínculo entre lo social y lo medioambiental, que en su traslape tenemos esta lógica de que pues genera un entorno pues que es viable o aquí se puede plantear como vivible, ¿no? Que es va acorde con el entorno en el cual pues vivimos en comunidad. Y esto nos lleva al tercer modelo de sostenibilidad ambiental que lo vemos de color verde en la parte del diagrama de la derecha. Y este modelo se centra en el impacto ambiental de los proyectos educativos. Y también cabe puntualizar que esto se puede lograr utilizando tecnologías que son respetuosas con el medio ambiente, como las energías renovables o la informática verde. Esto tiene que ver mucho también con las certificaciones que tienen muchos dispositivos tecnológicos para su proceso de reciclaje posterior, principalmente de baterías, o incluso, ¿no? El empleo en algunas instituciones de paneles solares para generar sus propias energías que en este caso alimenten los dispositivos tecnológicos que emplean para procesos de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente este modelo puede estar vinculado en mayor o menor medida con el modelo de sostenibilidad social y el económico, que en teoría, si los tres, digamos, se pueden articular de manera consistente,
se puede generar un modelo de desarrollo sostenible y que invariablemente tiene impacto en los procesos de cambio tecnológico. Adicional a estos modelos, es importante señalar que hay una serie de enfoques colaborativos y alianzas público-privadas que garantizan la continuidad de estos proyectos en el ámbito educativo. Y partimos definiendo que los enfoques colaborativos son aquellos en los que dos o más partes trabajan para lograr un objetivo común, independientemente de su origen. En el contexto de los proyectos, en este caso de cambio tecnológico, estos enfoques colaborativos son relevantes porque permiten compartir recursos, conocimientos y experiencias, y por lo tanto el alcanzar objetivos pues se facilita de alguna manera. Esto, como ya mencioné, ayuda a mejorar el éxito de los proyectos y a garantizar su continuidad al haber una serie de partes involucradas. Ahora, ¿cómo se materializa esto? En primera instancia, a partir de alianzas, que son acuerdos que se establecen entre dos o más partes, institucionales o grupales, incluso personales, para trabajar juntas en un proyecto específico. Y estas alianzas, como mencioné, pueden ser entre organizaciones del sector público. Es como si la SEP y CONACYT y la Secretaría de Economía pues establecieran una alianza con un fin muy específico. También puede haber alianzas entre organizaciones del sector privado o, como veremos más adelante, una combinación de ambas. También está la colaboración como enfoque también de estos enfoques colaborativos, que se entiende como un proceso de trabajar de manera conjunta con dos o más partes para lograr un objetivo común. Y esta práctica o esta dinámica de colaboración puede ser tanto formal como informal. Y de manera paralela tenemos también la cooperación, que es un proceso de trabajo conjunto entre dos o más partes para lograr un objetivo común. Y a diferencia de la colaboración, tenemos también, digamos que suele ser formal y se rige normalmente por un acuerdo o contrato vinculante. Tomando como base esos enfoques colaborativos es que encontramos las alianzas público-privadas, que no es otra cosa más que los acuerdos que se generan entre instancias o instituciones del sector público y el sector privado para trabajar juntos en un proyecto específico. Y estas denominadas APP, por, digamos, las siglas de Alianza Público-Privada, se utilizan para proporcionar bienes o servicios públicos que no pueden ser proporcionados por el sector público o el sector privado por sí solos. Y es justamente este enfoque colaborativo que ha mostrado bastante éxito en los últimos años respecto a los procesos de cambio tecnológico, en varios sentidos. Uno de ellos es que se han orientado a la construcción y operación de infraestructura. Es decir, las APP se suelen emplear para construir y operar infraestructura como carreteras, puentes, hospitales o escuelas o infraestructura de telecomunicaciones. Un segundo elemento que también las dota de gran relevancia es que proveen servicios públicos. En este sentido, las APP pueden emplearse para proporcionar servicios públicos como agua, electricidad o gas o internet. También estas APP permiten el desarrollo de tecnología, es decir, se pueden emplear para desarrollar tecnologías que de otra manera sería pues complejo y no tan efectivo. Mencionando algunos ejemplos, el desarrollo de nuevos medicamentos, de tratamientos médicos, de nuevas tecnologías de generación de energía o, digamos, tener efectos o establecer habilitadores tecnológicos para impulsar la educación abierta, ¿no? Como lo podemos ver a pie de diapositiva en la obra de González, Ramírez y García, 2022, un texto de aportes para las recomendaciones de la UNESCO. Y también en la imagen de la derecha, pues estas asociaciones, ¿no? Entre el gobierno de Guatemala, a través de su Ministerio de Educación y Microsoft, para generar una serie de plataformas de capacitación digital. Así, las alianzas público-privadas y los enfoques colaborativos se pueden comprender como estrategias, alianzas estratégicas que se pueden emplear para garantizar la continuidad y el éxito de los proyectos de cambio tecnológico en la educación. Y pues, en este sentido, pues estas estrategias ayudan a proporcionar
recursos adicionales, conocimiento y experiencia de ambas partes, y por lo tanto reducen significativamente los riesgos asociados a los diversos proyectos. Ahora bien, a manera de conclusión, podemos señalar entonces que tanto el financiamiento como la sostenibilidad son pilares para el proceso de cambio tecnológico en el ámbito educativo y que éste se dé de manera efectiva. El avance tecnológico, que como ya vimos es un proceso permanente, pues ofrece oportunidades que tienen un impacto positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero su implementación requiere, digamos, cuidado respecto a su planificación y una gestión eficiente, especialmente de los recursos económicos que permiten su habilitación. En ese sentido, los modelos de sostenibilidad como las alianzas público-privadas o los enfoques colaborativos son estrategias que son clave para garantizar la continuidad y el impacto duradero de esos proyectos educativos de naturaleza tecnológica. La segunda conclusión a la que llegamos en esta sesión es de que también la formación y la capacitación de todos los involucrados en estos proyectos pues es algo fundamental para que lleguen a buen puerto. También los responsables de las tomas de decisiones deben de comprender que la inversión en la preparación de personal docente o personal técnico especializado, pues es de manera paralela una inversión al futuro de la educación y de la misma institución educativa. En este sentido, la incorporación de un enfoque de sostenibilidad al proceso de planificación y diseño de iniciativas de cambio tecnológico pues asegura o garantiza en gran medida que éstas se puedan adaptar a los cambios y desafíos futuros en las tres aristas que veíamos previamente, en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Y esto también pues garantiza una educación más relevante y actualizada y también socialmente responsable. Con esto llegamos a la tercera conclusión, en la cual establecemos que el financiamiento, la sostenibilidad y la gestión política del cambio tecnológico son elementos interdependientes que deben abordarse de manera integral. En este sentido, todas las instituciones educativas deben de asumir un compromiso en conjunto con gobiernos y la sociedad para promover un entorno que sea propicio para el desarrollo y adopción de tecnologías educativas innovadoras y principalmente sostenibles, como ya vimos en términos económicos, sociales y medioambientales. Así, entonces, una visión estratégica y una colaboración efectiva, pues permite garantizar un cambio tecnológico efectivo en la educación y que tenga un impacto no nada más en las generaciones actuales, sino también en futuras generaciones y que esto también contribuya al avance de la sociedad en su conjunto. De esta manera llegamos al final de la sesión número 7. Agradezco mucho su atención y bueno, también les hago la invitación para que la próxima semana me acompañen en la sesión número 8, la cual se centrará en cuáles son las tendencias futuras y reflexiones finales respecto al tema de esta asignatura, que es Política y Gestión del Cambio Tecnológico, en el marco del doctorado en Educación. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y les deseo una excelente tarde. Los espero para nuestra próxima sesión. Hasta pronto.